ONG, tengo que decir que fue creada también por estudiantes de posgrado, quizá, bueno, Álvaro viene también de la Facultad de Filosofía y Letras, y donde varias personas de diferentes disciplinas entramos a colaborar en un proyecto de investigación-acción que lleva más de 30 años. El aporte realmente que hemos hecho las ONGs de la diáspora, en este caso, en esa cooperación sur-sur, en el sentido de que somos producto de la diáspora, pero la diáspora en las ONGs tiene, digamos, unos diferentes matices que voy a intentar un poco dar un esquema general, ¿no? La primera visión que hay de Colombia es que, bueno, aunque es un país ahí que se ve con unas fronteras políticas, realmente, como se ha mencionado antes, no es la realidad social de una región o una zona. Colombia, en la parte norte, es una región del Caribe, que es un pueblo caribeño que es muy diferente, por ejemplo, a los pueblos de la región andina, que está sobre los Andes, que van hasta el sur de Chile. De igual manera, hay pueblos en la frontera de Venezuela, que son todos los pueblos llaneros y los pueblos amazónicos, que son muy diversos en cuanto a idiomas y lenguas y diferencias. Todo esto para comentaros que la mayoría de la población colombiana que ha migrado, migra con una serie de características culturales muy diversas y muy diferentes, desde poblaciones amerindias, población afroamericana y, claro, y la población mestiza, que es la población hispana de la que mantenemos el idioma español, ¿no? Vamos luego a ver algunos de los casos, de los ejemplos que ha hecho en Cooperación Sur en Colombia en los últimos años. Hay 4 generales aquí que podríamos hablar de todo el tema de la paz, sobre todo por la actual política del gobierno colombiano, que es justo una política basada en la paz y en el diálogo, y en la que se ha colaborado con países como, bueno, Guatemala o El Salvador en esos procesos de paz, se han enviado delegaciones. Estos procesos también se han hecho en España, inclusive con el caso de IRA, y creo que han tenido unos resultados importantes, ya que, pues, gracias también a esas conversaciones, pues en España se acabó el problema de ETA, ¿no? Con el caso de IRA. Bueno, pues esto son lecciones que van como aprendiéndose y, bueno, pues se está intentando cada vez más fortalecer la paz. También el trabajo de la paz se continúa. Luego está, bueno, hay cosas en cuestiones de salud, materias agrícolas y gestión medioambiental. Este es, bueno, de una delegación, es un artículo de una delegación de Honduras, justo que se fue a Colombia para presentar. Este es el momento en el que el presidente, pues, firma también acciones de paz con algunos ministros. Como ves, la chica que está al lado, la persona que está al lado es la vicepresidenta de gobierno, que es Francia Márquez. Hay que decir que Colombia ha avanzado mucho en ese tema con este gobierno. Como lo veis, está usando también ropa o prendas que son de las comunidades indígenas. Francia Márquez es la segunda fuerza en votos, que es la vicepresidenta, y claro, ella representa a las comunidades afrocolombianas en general y es la vicepresidenta actual. Bueno, ya hay ministros inclusive de otros partidos de líneas, digamos, neoliberales, y otros líderes políticos. Pero lo importante aquí es que está ese acuerdo de la paz total. Bueno, perdón que los de aquí quizá no logran verla, como estoy haciendo análisis de las imágenes, se han quedado, o si no les importa ver desde aquí, no me había dado cuenta, pero bueno, en general, si alcanzáis a ver, ¿no? Vale, de acuerdo. Esto, pues bueno, como veis aquí todo el Congreso, ministros y políticos, todos con la idea de la paz. La paz total ha sido, yo creo, que la bandera política del actual gobierno de Colombia. Bueno, esta es otra de las líneas de cooperación que también se han hecho cumbres, que es el compromiso de Colombia en la COP16, que, bueno, pues señala un importante activo en la conservación de la naturaleza y de la vida en el país. Que, por cierto, la ministra también es de origen árabe, que es la ministra Muhammad. Ahora creo que no está, pero bueno, ella fue la que organizó esa cumbre internacional y es de vital importancia. ¿Por qué? Porque Colombia se sigue considerando, pues, uno de los países con mayor diversidad del mundo, ¿no? Aquí lo pone en aves, orquídeas, mariposas, es el primero, luego en diversidad de anfibios, diversidad de plantas, mamíferos y reptiles.
Y de hecho, para los que viajen o cuando vamos, inclusive nosotros mismos, el primer impacto a llegar a Latinoamérica y sobre todo en la zona del trópico es la naturaleza y bueno, así está narrado en las crónicas y textos y en mucha literatura y creo que lo sigue siendo porque aún impacta muchísimo. Bueno, para seguir el análisis de las diásporas hay que ver estas causas de las migraciones y bueno, como sabéis o como sabemos, las migraciones siempre son un proceso natural y yo creo que cualquier otro calificativo que se diga de esto yo creo que es mentira, ¿no? Y asimismo se construyen pues hasta mapas genéticos que te pueden ahora decir de dónde vienes y no hay ningún problema. Son árboles muy complejos que estudian pues genetistas, antropólogos también comparando cuestiones. Bueno, estas causas también, esto sí que es importante porque la mayoría de las causas desafortunadamente sigue siendo la violencia, las guerras, y eso ha marcado mucho el caso de Colombia y de Latinoamérica. La mayoría de la migración que hay en Colombia, pues realmente en las entrevistas que tenemos nosotros en la organización nos manifiestan que han venido porque se sienten agredidos de alguna manera. Hay un sistema que se llama boleteo, que es que te envían una carta para que le pagues dinero. Si tienes una tienda, te hacen extorsiones, sobornos. A veces la gente dice, pero es que no puedo salir, no me puedo mover. Entonces, bueno, esa delincuencia ha generado muchos problemas, que son todo el tema de las amenazas directas. Causas medioambientales, hambrunas, agua o bien energía, es porque también hay muchas poblaciones que se ven movilizadas y terminan también en los extrarradios de las ciudades, pues como mendigos o pidiendo ayudas y tal. Las creencias y la forma de pensar, religión, políticas, sindicales, líderes sociales, indígenas, también desafortunadamente siguen siendo personas que siguen siendo desplazados por las tierras y hay un movimiento de desplazamiento migratorio interno en Colombia muy importante. Estamos hablando de 5 millones de personas, en los que han salido fuera, digamos, otros 5 millones de personas. Es una población realmente muy importante y pues al final termina en estas tragedias, que esto es lo de Palestina, pero el caso de Colombia, pues como lo veis, en esto pues siguen habiendo todavía unos números muy elevados de personas que son asesinadas, líderes sociales, indígenas, de los derechos humanos. Esas personas hacen parte de la diáspora y siguen aquí. Ya haciendo un análisis de las migraciones de la diáspora a través de la experiencia que ha tenido la propia ONG de Aculco, hemos visto, digamos, estos tres espacios que son muy importantes, ¿no? Ese ambiente donde está el migrante, la vivienda, la calle, el parque, el acceso a los lugares públicos, las montañas, todo eso va a importar en la medida que la persona se va a identificar o sentir de alguna forma bien o mal, ¿no? Todo el sistema social del país de acogida, que en eso sí que ha aportado bastante España, o por lo menos ha ido avanzando, fundamentalmente con los ayuntamientos, las ONGs, los programas de regularizaciones administrativas para que la gente esté tranquila con los documentos, los permisos de trabajo, estudio, todos los intercambios también de investigaciones sobre migraciones. Hay una creciente actividad intelectual de jóvenes e investigadores entre España y Latinoamérica. Y bueno, pues también el lugar desde luego de origen, que trae todos los conocimientos sobre su situación y todas esas causas que han generado esas migraciones. Estos son como los tres componentes que hemos analizado a través de la experiencia en la ONG. Bueno, ahí desafortunadamente esto es una realidad, o sea, hay carencia de expertos en temas migratorios, falta análisis de las cuestiones, falta acciones más profesionales y falta un análisis más multidisciplinar de la diáspora, como se ha comentado. O sea, la mayoría de estos análisis, que digamos aquí un poco lo remonto a lo que sería el tema de la evaluación o el diagnóstico del migrante, donde pues, se han generado teorías, pero hay que decir que esas teorías no ponen al migrante como el objeto de estudio, ¿no? Son más, digamos, teorías de corte, digamos, judío-cristiano, por decirlo de alguna forma, donde se ve al migrante como un tal. Pero bueno, ya aquí se hace referencia a lo importante que es, que depende de alguna forma de esa relación con las instituciones y con los espacios donde llega el migrante. O sea, es decir, uno no se siente bien en un espacio donde no mantiene relación con las diferentes instituciones y los diferentes espacios. Y bueno, pues se ha ido al final, se sigue investigando
pero la etiqueta continúa. Entonces la etiqueta continúa, que bueno, de hecho ya está estudiada desde 1964, y esa etiqueta del migrante sigue pesando mucho, y pesa en toda la migración. A veces con la mayoría de los estudiantes y bueno, profesores, claro, dicen, no, yo no soy inmigrante, pero bueno, al final, si vas a un lugar en España, da igual que lleves 5, 10, 20, inmigrante, ya está, da igual, si eres doctor, acabas de llegar, eres un migrante, y se acabó. ¿Por qué? Pues por lo que hablamos, es un tema de no valoración de realidad. El primer clase diagnóstico que debería ser un trabajador social o una persona en primera atención o un psicólogo o psicóloga es, claro, el tiempo de acogida. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso, realmente cambia mucho el panorama de la situación. Por eso aquí hablo de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10, 20, 30 hijos toda la vida, y se sueña con retornar incluso para morir. Esta es la realidad de la migración. Y esto es difícil porque, como digo, faltan expertos en temas migratorios que hagan estos análisis sociales. ¿Qué líneas de actuación hemos hecho debido a recoger toda esta investigación y acción durante años, que son los proyectos que realmente tenemos en ejecución? Prevención de la discriminación, o sea, la discriminación sigue siendo muy fuerte, por lo menos en España, donde vivimos. Se han hecho avances, hay programas europeos, pero sigue siendo fuerte. También, desde luego, hay una islamofobia, pero en el caso nuestro, pues nos centramos más en el tema latinoamericano, pero bueno, sigue siendo. Hay que, bueno, sensibilización, ciudadanía global, derechos humanos, empleo, interculturalidad. Tenemos programas diversos que los voy a mencionar rápidamente. Estos son programas de personas que llevan en torno a 1 año. ¿Por qué? Porque una persona puede llevar 1 año y decir, mira, esto no es lo mío, yo quiero regresar. Este programa europeo con el Ministerio de Inclusión es muy interesante porque ¿quieres volver a Colombia y montar tu negocio? Entonces se da un proceso de formación y se da una ayuda económica para que la persona vuelva digamos, a rehacer su vida en su país de origen. Somos un grupo de organizaciones que hacemos este programa, tal. Luego hay, bueno, la situación administrativa también varía mucho. Trabajamos permanentemente en esto con abogados, tanto en Alicante como en Madrid, padronamientos, solicitudes de residencias, etcétera, caducidad del permiso de residencia, solicitudes de nacionalidad, porque todo esto en el fondo es lo que va a marcar la integración de las migraciones. Son espacios de formación permanente para migraciones en todos los temas, como dice ahí la programación, de lo que le interesa, dependiendo de las personas, incluido todo el tema del certificado digital, que también se ha vuelto una barrera tecnológica terrible, porque si no tienes el NIE no puedes hacer nada y queda frito y tienes que pagarle un abogado y bueno, se vuelve un lío que no veas. Es complicado. También hay situaciones de discriminación social, pues que son muy graves en el empleo, todo esto. Estos son talleres de formación, inclusive ahí veis que hay algunas chicas con el velo, porque son las clases de castellano, que hacemos programas de inserción, itinerarios de inserción laboral en Alicante, son voluntarias, todas españolas, que enseñan el castellano gratuitamente. Estos son también situaciones de discriminación diferentes, ¿ves? Por ser mujer migrante, por la religión, por la piel, por la ropa, por usar otro lenguaje, por la orientación sexual. Son situaciones que permanentemente se dan en una cultura, desafortunadamente, que todavía hay personas conservadoras y que se ha llevado inclusive a la escena política en la actualidad. Seguimos trabajando con diferentes proyectos de tipo social, con la idea de eso, siempre de dar respaldo a que las personas migrantes puedan integrarse. Bueno, las ONGs, claro, pues tenemos estos proyectos de acompañamiento legal, psicosocial, para la formación en inserción laboral. Sí, perdón, de acuerdo. Bueno, esto es todo el esfuerzo que hacemos las ONGs y digamos que son todas las partes interesadas, los stakeholders con los que tenemos que lidiar día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, desde la Unión Europea, la Cruz Roja, algunos los han mencionado, instituciones administrativas, asociaciones de migrantes, secretarías, temas legales, grupos en la calle, grupos mujeres. Entonces, bueno, es difícil el papel que tenemos que hacer como diáspora organizada en este contexto de tenemos hacer proyectos al final. Tenemos que estar formulando una cantidad de proyectos brutales todo el tiempo para que salgan proyectos que podamos ejecutar esto en la realidad.
al final y poder ver además si son eficientes o no, porque claro, podemos hacer muchos proyectos, pero a veces no son lo que queremos o lo que no queremos. Ya finalmente, pues son algunos de los programas que hacemos en derechos humanos con las comunidades indígenas en Colombia, celebraciones también de acuerdos con la propia comunidad colombiana, como la fiesta nacional del 20 de julio, que siempre la celebramos, que es la independencia de España. Cuando... Y ya está. Ya está. Muchas gracias.